Presentamos Esto es Noticia. Durante esta tarde, la sala de la Cámara de Diputados discute el reajuste al salario mínimo mensual. Recordemos que la semana pasada la Comisión de Hacienda de la Cámara había aprobado la iniciativa del Ejecutivo que proponía aumentar de 193.000 a 210.000 el ingreso mínimo mensual. Es por eso que los parlamentarios en el día de hoy retomaron la discusión para ya ser analizada en la sala de la Cámara. Aunque durante la tarde se han producido una serie de manifestaciones de distintos sindicatos de trabajadores, de empresas del retail. Tenemos imagen en vivo de lo que está ocurriendo en las tribunas de la sala de la Cámara de Diputados, donde vemos precisamente cómo la fuerza policial debió hacer ingreso a las tribunas de este sector y sacar, entendemos, a los manifestantes que se encontraban precisamente en este lugar. En la edición de la tarde tomamos contacto con el Limpardo, que se encuentra precisamente en el Congreso, y nos informaba sobre una serie de manifestaciones, gritos, cánticos, incluso el himno nacional en repudio a lo que se estaba discutiendo o bien en pro de sus reivindicaciones laborales. Tomamos contacto con Eileen Pardo, que nos cuenta qué está ocurriendo a esta hora en el Congreso. Eileen, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. En estos momentos los diputados están bastante sorprendidos por lo que acaba de suceder en las tribunas. Eran un grupo de trabajadores correspondientes a una cadena de supermercados quienes se manifestaron constantemente respecto a las exigencias del salario mínimo. Ellos piden 250.000 pesos como mínimo para comenzar a discutir. Estuvieron permanentemente realizando algún tipo de manifestaciones también y ahora acaban de lanzar monedas también, algunos papeles acá a los diputados que están bastante sorprendidos con lo que acaba de suceder. Están en su mayoría casi todos de pie, esperando que la sesión se pueda retomar. Recordemos que esta sesión comenzó a las 5 de la tarde y no ha estado exenta de polémicas por las personas y los trabajadores que estaban acá en las tribunas manifestándose en contra de esta propuesta del gobierno de 210.000 pesos que debe ser votada ahora en unos minutos más cuando se pueda retomar la sesión. La tribuna fue desalojada por completo debido a las manifestaciones de los trabajadores que estaban acá presentes exigiendo un aumento al salario mínimo de 250.000 pesos. El diputado Edwards estaba haciendo uso de la palabra cuando comenzó esta manifestación. Un trabajador específicamente comenzó a gritarle al diputado Edwards, estaba ubicado acá a pocos metros de donde estamos nosotros, se acercó hacia la orilla de la tribuna y comenzó a gritar en contra de estas declaraciones. Ahora el diputado José Manuel Edwards acaba de retomar la palabra, un poco molesto también por lo que acaba de suceder, y vemos también en el suelo cómo algunos también recogen monedas, son monedas de 10 pesos, también algunos papeles en forma de aviones. Bastante sucio quedó el lugar por estas cosas que lanzaron los trabajadores hacia los diputados, quienes miraban bastante sorprendidos todo lo que estaba sucediendo. Vamos a estar entonces viendo, estamos escuchando también las palabras del diputado, ¿sí? Sí, Eileen, estamos viendo ahí en imágenes lo que está ocurriendo, las intervenciones, por supuesto, que intentan hacer los parlamentarios. Ahí estamos viendo al diputado José Manuel Edwards, diputado de RN por la Araucanía, y también lo que está ocurriendo en las tribunas. Son grupos organizados, sindicatos de trabajadores, hay agrupaciones de la CUT. ¿Quiénes son los que se encontraban en las tribunas reclamando? Es un grupo de trabajadores de una cadena de supermercados pertenecientes a un sindicato. Perfecto. Quienes exigen, como les comentaba, que el sueldo mínimo sea de 250.000 pesos. De hecho, había algunos que en sus poleras tenían rayado, exigimos 250.000 pesos. También fue parte de los gritos que ellos hacían hacia los diputados que están acá. Ya retornaron algunos, recordemos que hace algunos minutos cuando tuvimos el contacto anterior, estaba bastante vacía la sala. Ahora ya hay algunos parlamentarios que han vuelto a ocupar sus lugares y a sentarse para escuchar todo el discurso de los diputados que están pendientes para tomar la palabra antes de la votación.
Sí, Eileen, en cualquier momento retomamos el contacto. Claro, se pensaba que esta discusión y aprobación iba a ser bastante rápida porque ya habían acuerdos previos con la oposición de aprobar precisamente esta cifra de los 210.000 pesos, que fue la última ingresada por el gobierno, por el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. Lo que no estaba contemplado es que existieran estas movilizaciones y estas manifestaciones en las tribunas, lo que ha agitado un poquito más los ánimos en el Congreso. Eileen, ahí te vemos entonces y en cualquier momento retomamos. Ok, vamos a estar pendientes entonces y retomamos el contacto más adelante. Gracias, Eileen. Ahí estaba entonces la discusión del salario mínimo mensual, el reajuste de 193.000 a 210.000 que propone el Ejecutivo. En marzo ya había ingresado este proyecto, se fue dilatando y también fueron cambiando las cifras. Vamos a continuar hablando de salarios, de remuneraciones. Fíjese que el ingreso promedio mensual de un trabajador en Santiago es de 539.000 pesos, monto que refleja un alza nominal de un 29% respecto de los 2 últimos años. Esto según la última encuesta de empleo de la Universidad de Chile. Para que se haga una idea, entre mayo del 2011 y 2013, todos los estratos de la población ocupada registraron aumentos en sus salarios y el avance más alto se dio en los segmentos medios, en la denominada clase media. Entre el percentil 40 y el 60, que contempla ingresos de 243.000 y 400.000 pesos al mes por trabajador, es donde se presentó el mayor incremento promedio, alcanzando un 31%. Estamos con nuestro entrevistado Andrés Solimano, economista de la Facultad de Emprendimiento y Negocios de la Universidad Mayor. Andrés, muchas gracias por estar junto a nosotros. No, un gusto estar acá. Muy buenas noches. Andrés, cuando estamos hablando de este aumento en los ingresos de los trabajadores, principalmente de la clase media, y según este estudio de la Universidad de Chile, estamos hablando de ingresos entre los 243.000 y los 400.000 pesos al mes por trabajador. ¿Podemos hablar de clase media con estos ingresos que en algunas ocasiones no superan los 300.000? Claro, no, yo creo que, bueno, definir la clase media es un concepto complicado. Hay distintas formas de hacerlo. Ahora, yo creo, hay formas que usan niveles absolutos de ingreso, hay otras como el que este estudio de la Universidad de Chile por deciles o quintiles. Después hay otras que definen la clase media por ejemplo, acceso a trabajo estable, educación para los hijos, vivienda y una posibilidad de progreso futuro en su situación económica. Yo creo que este grupo, este segmento entre 235.000 pesos, 38 y 400, yo lo llamaría más bien una clase vulnerable más que una clase media, es decir, un segmento que está entre la pobreza y lo que debiera ser una especie de genuina clase media. No creo que sea muy correcto llamarlo clase media a este segmento. Sí, Andrés, porque si pensamos en este ingreso de 243.000 pesos y relacionándolo precisamente con lo que estábamos viendo del reajuste al ingreso mínimo mensual, el ingreso mínimo ahora, si sale bien la votación en la Cámara, subiría a 210.000 pesos, o sea, estamos hablando de que prácticamente el inicio de la clase media se relaciona con el salario mínimo mensual, por lo tanto estamos hablando de cifras bastante bajas a la hora de que también este grupo de personas pueda o no recibir beneficios por parte del Estado. Claro, yo creo que el salario mínimo que se está fijando alrededor de 210.000 pesos, pero hay otras posiciones que dicen que deberían estar más cerca de 250.000 pesos del sector sindicales que plantean esto, está pisándole la cola a la definición de clase media que se usa en este estudio de la Universidad de Chile. Yo, por ejemplo, un cálculo alternativo podría ser el siguiente. Chile tiene un ingreso por habitante de cercano a $18.000, en realidad un poco más alto, pero quedémonos con $18.000. Dividido por 12 daría $1.500 mensual en promedio para un chileno. Si multiplicado por 500 pesos, digamos, para llevarlo a pesos, eso nos da 750.000 pesos, que sería el ingreso per cápita promedio en pesos de los chilenos. Si medidas internacionales dicen la clase media debiera ser un segmento que está entre 25% por debajo de la media, mediana, y 25% sobre, es decir, una clase media realmente debiera estar entre 520 y cerca de $1.000.000 de pesos. Esa es una definición
alternativa de clase media que se usa en otras partes del mundo. Por lo tanto, entre 235 y 400.000 pesos, yo creo que es una especie de segmento o clase que está entre la gente que está bajo la línea de la pobreza, esto está sobre, pero por debajo de otra definición que yo creo personalmente que sería más justa de llamarla clase media. Andrés, pero estas cifras quizás interpretadas desde el punto de vista en que se dan a conocer de que hay un aumento en los salarios de los chilenos y que estos también se dan en la clase media, ¿se podría pensar entonces que la economía en nuestro país está muy bien porque los sueldos se han incrementado por lo menos en un 31%? Pero esto claramente no tiene que ver con que la desigualdad haya disminuido en nuestro país, porque si pensamos en un ingreso promedio de 500 y tantos mil pesos, la cifra que más se repite dentro de este ingreso promedio es de 300 y tantos mil pesos. Por lo tanto, ahí también se produce una discrepancia en cuanto a los números. Claro, exactamente. Bueno, el ingreso medio es 538.000 pesos, pero el grueso está en menos de 350, entre 300 y 350.000 pesos está la gran masa de remuneraciones de la economía chilena, que está muy por debajo del ingreso promedio, por ejemplo, estos 750.000 pesos, que sería el PIB per cápita, a que le correspondería a cada chileno si fuera la distribución, estuviera en la media. Y eso es producto que la desigualdad en la distribución del ingreso y la desigualdad salarial es muy grande. Un estudio de la Universidad de Chile, publicado hace unos 3-4 meses atrás, mostró que el 1% más rico de la población capturaba el 30% del ingreso nacional. Una distribución proporcional, el 1% debería tener el 1%, el 10% el 10%, el 20%, el 20%, así. Entonces, este 1% que tiene el 30% del ingreso nacional muestra que es una distribución muy cargada a las colas de la distribución hacia la parte alta. El caso chileno es un caso a nivel internacional de una desigualdad bastante acentuada. Entonces es una economía que crece, han habido aumentos de empleo con la definición que se usa actualmente de empleo, de trabajar por lo menos 3-4 horas semanales, que es una definición no demasiado exigente, y bueno, eso sí está llevando a un cierto aumento de las remuneraciones, pero siempre siempre concentrada en la parte baja de la distribución de los salarios. Chile es un país que crece, pero con remuneraciones modestas, diría yo, producto que la distribución de la renta es muy desigual. También hay un producto de que las capacidades de negociación del sector asalariado no son buenas, son precarias. El sector público tampoco puede negociar colectivamente según el Código Laboral, y es una economía que tiene grandes diferenciales salariales. Empresas grandes que pagan muy bien se van, por ejemplo, a sueldos entre 15 y 20 millones de pesos mensuales de gerentes generales. De ahí se baja a sueldo de 8 millones, 7 millones, de ahí a 3 millones, y después una gran masa, menos de 1 millón de pesos, menos de 800.000 pesos, y hasta aquí, y una distribución en el orden de los 300, 400.000 pesos que estamos observando ahora. Es decir, es una economía bastante polarizada en su estructura de remuneraciones. Entonces ese es un lado complejo del modelo económico chileno, Andrés, esta distribución desigual de los ingresos. Cuando nos haces este análisis, ¿no?, de cuáles serían las cifras para poder catalogar efectivamente a una persona si es o no de la clase media, podríamos decir de que con estos datos, ingresos de 243.000 a 400.000 por trabajador, un incremento promedio del 31%, etcétera, etcétera, se le hace una especie de favor al gobierno de turno por la cantidad de beneficios sociales que se deben entregar a las clases más vulnerables, en vez de esta clase media que en teoría y en su puesto ya tiene la vida prácticamente arreglada, ¿no?, ganando esta cantidad de dinero porque pertenece a la clase media, por lo tanto no puede recibir beneficios. ¿Qué pasa entonces con eso a la hora de catalogar a una familia por sobre la otra? Sí, Gabriela, esa es una pregunta muy pertinente. Claro, lo que pasa es que la política social en Chile y también en otros países de América Latina, muy influido por recomendaciones internacionales, lo que se llama el Consenso de Washington, ha adoptado
la política de focalización de los subsidios y de las transferencias a los grupos pobres y grupos más pobres. Entonces, si uno define la pobreza, hay una gran discusión cómo se define la pobreza, no solo en Chile, sino internacionalmente también. Si uno, los estándares de pobreza no son muy altos y dice, bueno, gradué a gran parte de la población porque los considero entre 230 y 400 mil pesos clase media, entre comillas, yo creo que son clases vulnerables. Es decir, una clase vulnerable en el sentido que si hay un shock negativo, pasa algo, puede volver de nuevo a la pobreza, o estar muy cerca de la línea de pobreza o caer directamente. Entonces, claro, deja al aparato del Estado diciendo, bueno, esta gente está en la clase media, por lo tanto no requiere tener los subsidios de la política social que mayoritariamente van a los pobres, el problema de la definición de los pobres. Entonces, ese yo encuentro que el problema de las políticas sociales es muy focalizada. Yo creo que debiera ir avanzándose a políticas más sociales un poco más universalistas, que incluyan también a la clase media y también a sectores acomodados de beneficios sociales, en la medida que estos sectores paguen impuestos. Entonces, a la gente recibe los beneficios sociales, no encuentra que pagar impuestos es una cosa totalmente injusta porque dice, yo pago impuestos. Uno de los grandes dramas de la clase media es decir, yo pago impuestos pero no recibo ningún subsidio educacional, no recibo ningún subsidio de alimentos, no recibo subsidio de distinto tipo de los precios de los servicios básicos, porque estoy catalogado en la clase media, pero con un estándar de clase media muy baja, creo yo. Entonces, si los beneficios sociales se incrementan a un segmento mucho más amplio de la población, pero a su vez esos segmentos pagan impuestos, la gente está viendo que con sus impuestos también obtiene por otro lado servicios a un costo más bajo. Ese es uno de los dramas de la política social muy focalizada, que deja siempre la clase media fuera, y sobre todo si una clase media, si uno está definiendo clase media como clase vulnerable. O sea, en vez de llamarla clase vulnerable, el Banco Mundial acaba de hacer un estudio para América Latina, se publicó hace un mes atrás, sobre la clase media en América Latina, bien interesante leerlo. Ese estudio muestra, ellos distinguen pobreza, clase vulnerable, clase media. El segmento que este estudio de la Universidad de Chile plantea como clase media, en el estudio del Banco Mundial cae totalmente en la clase vulnerable. Y esta clase vulnerable es vulnerable principalmente porque pueden haber situaciones como la pérdida de trabajo de uno de los integrantes del hogar o el ingreso a la educación superior de uno de los integrantes, por lo tanto ese costo quizás no se puede asumir porque el sueldo, la relación es muy baja, pero tampoco se puede acceder a otro servicio social porque somos parte de esta clase que debería llamarse entonces clase vulnerable. Sí, la vulnerabilidad es que, por ejemplo, el jefe de familia pierde el trabajo, queda cesante y deja de tener esa fuente de ingreso, inmediatamente puede caer a la clase, al sector popular pobre. Puede tener una enfermedad catastrófica que no le cubren todos los seguros, no le cubren los servicios de salud o el seguro que tiene contratado quizás con un ISAPRE. Entonces también es vulnerable. Puede que sea vulnerable financieramente porque no puede pagar sus deudas, no puede pagar la cuota del dividendo de la casa, se endeudó para viajar quizá o para comprar un bien durable. Entonces las tres fuentes de vulnerabilidad principal son mercado del trabajo, perder el trabajo o que una persona tenga que ganar menos de lo que ganaba, una vulnerabilidad de salud, una enfermedad cara que no puede afrontarla y una vulnerabilidad financiera que su deuda sube. Y ese segmento, digamos, que yo en Chile le pondría entre 250, 200 mil pesos y casi 500 ya, es vulnerable totalmente a eso. Y para arriba también, pero más agudamente en ese sector. Entonces, la definición de clase media es un tema muy complicado, cómo definirlo. Estas son definiciones monetarias. Los sociólogos, otros cientistas sociales definen clase media como acceso a vivienda, acceso a educación de los hijos, acceso a salud sin contratiempo, acceso a bienes culturales. Eso también es clase media. Entonces esta definición de clase media es una definición solamente basada en rentas, en ingresos, y que yo creo que tiene este problema. Me gusta más la definición que usa el Banco Mundial de estos tres sectores, tiene cuatro, digamos, pobres, clases vulnerables,
clases medias y ricos. Hay toda una discusión también de los ricos, porque la gente dice el 10% más rico y todo eso. Realmente el rico es el 1%, el 0,1%. Esa es la gente que realmente tiene ingreso muy alto. Hay un dato interesante, el Boston Consulting Group en Chile hizo un estudio y le dio de que, porque ellos hacen estudios para ver los patrones de inversión de las familias con alta renta, y les dio que hay 6.500 familias en Chile con riqueza líquida, descontando las casas, descontando por ejemplo, automóviles, que tienen riqueza líquida superior al $1 millón, $1 millón. Hay 6.500 familias en Chile y ellos suman todos los segmentos de la gente que tiene más de $1 millón de riqueza líquida, le dan $90.000 millones. O sea, claramente familias que tienen $90.000 millones de riqueza. Eso es el Boston Consulting Group. Entonces, esta historia hay que verla con todos los antecedentes, estudiarla bien, examinarla bien, pero los datos muestran que la distribución del ingreso es muy polarizada. Y ese sigue siendo también nuestro gran problema, Andrés. Le agradecemos por estar junto a nosotros para hablar de estos temas, para intentar también hacer una definición de lo que es la clase media en nuestro país. Que esté muy bien. Sí, muchas gracias, Gabriela. Gracias, que esté muy bien. Andrés Solimano, entonces, explicando lo que está ocurriendo con estos ingresos y el aumento que se han registrado en las clases medias o vulnerables. Hacemos pausa, volvemos enseguida.